Arrancamos Código de Noticias con el caso de Aldana Ojeda, una joven que pasó de liderar una banda de ladrones, de ser condenada a 12 años de prisión por robos muy violentos cometidos en diferentes contextos que ya les vamos a explicar, a ser una verdadera influencer, Sole. Y una provincia revolucionada, ¿eh? Ahora esto está teniendo alcance nacional, pero comienza en Mendoza. Cristian Morón está con nosotros para darnos justamente el pálpito de lo que pasa en la provincia con este caso. Cristian, ¿cómo estás? Soledad, Rolando, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos y el resto del equipo, el gusto de saludarlos. Bueno, sí, obviamente que ha tenido mucha repercusión este caso, esta causa, primero que nada por lo que genera, lo que yo me estaba escuchando atentamente, lo que charlaban en el pase, y es esa, si se quiere, curiosidad que tiene la sociedad de cómo es la vivencia adentro del penal, adentro de la cárcel. Ella cuenta en esta nota que en realidad no es que se quiere victimizar, sino que lo usa para tratar también de descargarse. Cristian, 28 años, madre de 2 hijas. Perdón, sí. ¿Podemos empezar por el comienzo? ¿Nos puedes contar qué se sabe de la vida de ella? Ahora vamos a toda esta experiencia de influencer y todo lo que podemos opinar, pero ¿por qué está presa? Sí. Ella está presa porque fue acusada como la mujer cerebro, la persona encargada de planificar robos en el Gran Mendoza. Aproximadamente la etapa más fuerte fue en el 2021, donde junto a otro grupo de delincuentes era la encargada de planificar mediante redes sociales lo que iban a ser encuentros, en teoría, para hacer venta de divisas. Se contactaban vía Facebook, vía Marketplace, que es el mercado, por supuesto, que maneja la red social, y allí intercambiaban mensajes, en principio ella, con los supuestos clientes, o los que por lo menos pensaban que eran clientes, acordaban un día, acordaban una hora, un lugar, y el mismo día, Sole, Rolando, compañeros, ella se contactaba directamente para decirles que no iba a poder ir y se iban a encontrar con otra persona, y aquí entraban en juego los delincuentes que terminaban robando, o directamente ella pasaba el dato de dónde iba a ser el encuentro y lo que la gente pensaba que iba a ser la presencia de un supuesto vendedor, terminaba siendo el encuentro de delincuentes. De hecho, ¿por qué se la acusa y por qué cae esta pena? Porque en uno de esos intentos se contactan con un ex policía retirado, a quien terminan robando, intentando robar, y a quien obviamente la cosa en el lugar se termina complicando y hasta terminan incluso acusándola como intento de homicidio. De manera después obviamente se reparten las participaciones, pero ella era la que primero concretaba el contacto y después terminaba ocurriendo lo que nadie quería, que era un robo. Obviamente que, ustedes lo decían correctamente, en la cárcel tiene varias historias. Ella lo cuenta justamente en esta cuenta de TikTok, donde tiene mucha cantidad de seguidores, y ella lo que dice, Sole, compañeros, es usaba esto para descargar. Le tocó vivir una ruptura, le tocó vivir un enamoramiento y le tocó vivir también la muerte, lo decía recién Rolando, de una reclusa que era muy cercana a ella, que a pocos días, pocas horas de salir, termina quitándose la vida. Entonces, toda esta experiencia que ella vive la cuenta en TikTok y obviamente comienza a tener una explosión de seguidores y de diferentes reacciones de sus seguidores, ¿no? Cristian, ¿y cómo lo está viviendo la gente común de Mendoza? Porque sabemos que toda esta secuencia que vos nos fuiste narrando, de alguna manera ella la fue transmitiendo por sus redes sociales, se convirtió, salvando las distancias, ¿no? Porque es un hecho de la vida real, en una novela donde mucha gente seguirá las alternativas de la vida de esta mujer, que con todos los vericuetos que vos has ido contando. Pero, ¿cómo se lo vive? ¿Hay indignación, hay bronca, hay apoyo, genera simpatía? ¿Qué es lo que está pasando con ella? No, la verdad que hay indignación y bastante, primero que nada por el hecho de la utilización de celulares en personas que estén cumpliendo una condena, sea cual sea el delito. Esto acá la gente en Mendoza lo repudia plena y absolutamente, desde una pena leve hasta algo ya mucho más grave. Siempre se repudia el tema del acceso a los teléfonos para los reclusos. Y también en segunda instancia, lo que tiene que ver con lo que ella cuenta. Hay mucha gente que la trata como que se está victimizando, que obviamente no entiende el punto de vista que comparte ella desde su cuenta, y que obviamente para el mendocino, para la mendocina, es una persona que cometió un delito y que debe cumplir la pena como corresponde. Es más, hay mucha gente que ni siquiera está de acuerdo con que le hayan otorgado la prisión domiciliaria. En el mes de abril, el juez Sebastián Sarmiento, que hoy en día, por supuesto, está enfrentando una serie de denuncias por una serie de decisiones bastante polémicas, le otorga la prisión domiciliaria
y ahí obviamente desde ahí hacia adelante ya la gente entra en una disconformidad importante por la decisión de la justicia. Pero ni hablar, Rolando, Soledad, ¿por qué le lo dan que la es, domiciliaria? entendemos nosotros por lo que es madre de 2 hijas, convive con el papá de las nenas, no tiene relación ni de pareja ni matrimonial, sino que solamente convive, pero se entiende que como es madre, bueno, obviamente accede a este beneficio. ¿Por qué fueron Pero obviamente que tantos ya años? con un teléfono de por medio... Te transmito una que nos quedaba como que nos sorprendía la cantidad de años. ¿Cómo, Soledad? La cantidad de años. De condena. De condena Sí, que los se 12. recibe, los 12 años. ¿Por qué fueron? En realidad por la sumatoria de las acusaciones que tenía. En primer lugar, esto que les contaba, el tema del intento de homicidio, por lo cual se lo señala, y por ser justamente la cabeza de este grupo delictivo, que aparte se caracterizaba, y lo decían ustedes recién, por el nivel de violencia. No es solamente que ella daba y aportaba a la dirección el dato de la víctima y el horario donde encontrarse, sino cuando perpetraban ese acto, normalmente exhibían armas de fuego, golpeaban a las víctimas, se manejaban con una violencia importante. El punto central acá es que ella es considerada líder. Claro. No es solamente que, bueno, tenía un dato y una vez se lo pasó a la banda, sino que era la que contactaba a lo que iban a hacer, de acuerdo digamos, a la sentencia en este caso, o a la investigación judicial, líder. Un dato que es importante, que lo dijo recién, el juez Sebastián Sarmiento, que le otorga la prisión domiciliaria, fue suspendido. Porque está en un jury de enjuiciamiento. Sí, muy complicado. Es decir, no es que digamos, el juez, bueno, está denunciado y ya está. No. Está en un jury y está suspendido de su cargo. Sí, un punto importante que marca Javier Díaz. Cristian, danos un minuto porque ya estamos en comunicación justamente con Aldana Ojeda. Por supuesto. Sabemos que tenés mucho trabajo, pero quédate ahí. Cualquier cosa retomamos el contacto. Pero Aldana, te queríamos saludar. Gracias por este contacto con Código de Noticias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Aldana? Sabemos que tenemos un cierto delay en la comunicación, te lo digo a vos, se lo decimos a la gente para que sepan por ahí que el ritmo de las preguntas y las respuestas va a ser un poco lento. Aldana, te quiero empezar preguntando por lo que planteaba recién mi compañera Soledad. ¿Por qué te dieron 12 años de cárcel? Está claro la figura legal, lo que explicaba Javier en cuanto a que se te consideró jefa de una asociación ilícita, pero ¿por qué crees que recibiste una condena tan dura por tantos delitos? Principalmente por la cantidad de delitos, como lo nombraste anteriormente. En segundo lugar, por la carátula, o sea, como ya lo marcó tu compañera. Calculo que por eso, y en su momento yo sentí como mucha cosificación, mucho acoso fue un tema polémico. Y el hecho de haber sido bien mujer, chica, no era tan normal a una mujer encabezando una banda, ¿no? En ese momento lo sentía así. La realidad es que hoy solamente puedo afirmar que fue la cantidad de delitos, nada más es lo legal. Ahora nos vamos a meter, ¿cómo estás, Aldana? Soledad te saluda, en lo que fue tu experiencia en la cárcel, pero ¿cuándo decidís volcar cual diario íntimo, todo en redes sociales, y por qué lo decidís? A ver, esto sí es como muy personal, que bueno, es tan personal, ¿no? Pero sí, en su momento, como lo dije antes, fui muy acosada, tuve que sacar buenas redes, yo estando adentro, como contra nadie, por medio, era como para pedir ayuda, estaba trabajando y demás, así como para otros, como no fue. Sentí que muchísimos otros temas que eran reales, se me culpó de un montón, eran reales. Entonces, en este momento dije, bueno, ya si en este momento la vergüenza pública, el acoso social, donde nos cuesta, Aldana, sabes que nos cuesta un poco escucharte, se entrecorta. No sé si podemos mejorar de alguna manera la comunicación, pero si no entendí mal, vos estabas diciendo que te sentiste acosada socialmente. ¿A qué te referís en ese con momento esto? fue así. Te lo digo, sentía, digo, era chica. es raro escuchar esto de una persona que en este momento está presa
estás en prisión domiciliaria, que te dieron 12 años de cárcel. Por eso te pregunto a qué te referís con acosada socialmente. Y la realidad es que, a ver, se publicaron fotos mías en todas las redes, en todos los diarios, e incluso en noticieros y demás, sin ningún permiso. Entonces ya me hicieron pública de alguna manera. Yo esta vez dije, bueno, tomo la decisión yo de exponerme, pero mostrando la otra cara también. Y no para victimizarme de ningún hecho, incluso yo al momento de ser enjuiciada acepté cargos de delitos que no había cometido por el simple hecho de ya terminar con todo eso, porque la ignorancia me hizo creer que, bueno, que podía llegar a terminar más rápido, algo que no fue así, que al momento de aceptar era, bueno, listo, aceptaste una condena y no hay más esperanzas. Entonces, bueno, ahora tomo la decisión de ser yo quien comente la verdad, pero la verdad absoluta en cuanto a lo que hice y atravesé también. Porque mis delitos los acepto, pero los que yo cometí, no los que la sociedad cree que yo he cometido. Y hasta donde nosotros entendemos, vos eras jefa de una banda que se dedicaba básicamente a pautar lugares de encuentro para un intercambio de moneda, pero te caían ladrones y robaban a los clientes. ¿Eso es así o no? La parte de jefa de banda no es así. Ajá. ¿Por qué Tenía no? 24 años y los delincuentes tenían 45, 50 años, o sea, no había posibilidad. Sin embargo, se tomó así, si bien cumplía un papel en la banda, si era como la datera, se podía llegar a decir así, pero en ningún momento mandaba a nadie. Al contrario, se me hasta acosaba por tener como esa parte o poder dar esa posibilidad. Claro, lo que pasa, Aldana, es que vos fuiste en algún caso a un juicio abreviado donde reconociste la culpabilidad. Claro. Dijiste, yo soy culpable. Hoy, a ver, en cuanto a legalmente, sí, lo reconozco. Ahora, hoy públicamente, donde puedo llegar a demostrar o decir la verdad, me presento y esta es mi verdad, lo crean o no. El tema es que, Aldana, soy Javier Díaz. El tema es que, a ver, son integrantes de una banda de asaltantes. Jefe Sí. o no jefa, la justicia ha considerado que usted es una integrante desde la cúpula, digamos, de la banda. Sí. Tal vez no sea la jefa máxima, pero es una de las que lideraba la banda. Y para la justicia eso está aprobado. De hecho, le otorgaron, en este caso, el juicio abreviado. El juicio abreviado es admitir la culpa y, por ende, la condena. Es decir, usted aceptó que es ladrona. Claro, volviendo al tema y a la pregunta en realidad que me hizo tu compañera, esta Sí. fue mi respuesta. Está bien. Legalmente es esto, punto. Claro. Lo que todo el mundo sabe. Ahora, si vos me preguntás a mí, te digo que el 60% es real y que el otro 40% no. Lo que pasa es que en el medio del camino, Aldana, Sí. hubo 2 personas heridas de bala, ¿sí? Un padre y un hijo, en el caso del policía también, que hubo una persecución, chocaron con el auto. Justamente un hecho que no participé. Bueno, está bien, pero es parte de la banda. O sea, si usted entregó el dato, es parte de la banda y es parte del hecho. Por más que no esté físicamente, la culpabilidad es prácticamente la misma, porque es un factor necesario para ese tipo de delito que se cometió, y en este caso también con heridos de arma de fuego. Víctimas, ¿no? Claro. Y A Aldana... ver, sí. No, perdón, digo, esto la verdad que hay que decirlo, es una situación que ya está juzgada, Aldana está cumpliendo condena, ¿Cuánto tiempo pasaste presa? No con prisión domiciliaria, sino en pabellón. 4 años. Claro, 3 años y 8 meses, decíamos, Aldana, 4 años es un buen redondeo. En esos 4 años, vos tuviste una historia de amor. Te pregunto por esa historia de amor porque fue lo primero que te llevó de vuelta a los medios de comunicación después de todo lo que fue el proceso judicial en tu contra, la condena, que Sí. te puso, por supuesto, en la tapa de los portales. Pero digo, después vos reapareciste con una historia de amor. Quería que la cuentes y quería también que nos digas qué le decís a quienes plantean que fue como una cosa un poco sobreactuada para ganar seguidores en redes. La realidad es que no fue así. Yo me casé en su momento por amor. E incluso fue bastante complicado el proceso porque Male ya estaba libre. Yo es como que la volví a conocer cuando nos casamos.
nosotros en su momento eso, o sea, si yo no salía a exponerlo ahora, después de un año, nadie lo sabía. O sea, no es simplemente, bueno, algo como para exponerme, como para vender, como para decir, bueno, vuelvo a salir en los medios. No, yo me casé por amor hace ya un año. Y esto recién se está haciendo viral hace un mes, Claro. 3 semanas como mucho. Bien. ¿Vos la conociste a ella en la cárcel? ¿O ella estaba en la cárcel y Sí. salió? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se conocieron adentro del penal? Sí, nosotras nos conocimos adentro de la cárcel. Bueno, ella había entrado como por una situación también, no complicada, sino por problemas de consumo. En su momento, a mí era una chica que no me interesaba justamente por esto de que consumía. Yo al momento de ingresar a la cárcel como que intenté estar enfocada, estudiar, leer, básicamente salir del contexto, y ella de alguna manera se acercaba, ya sea a pedir el celular y demás, y bueno, terminamos relacionándonos. Y Aldana, ¿la pasaste mal en la cárcel? ¿Te la hicieron pasar mal? Se dicen muchas cosas, se dicen que la verdad que Sí. ser una mujer atractiva en una cárcel es complejo también, sos una mujer súper atractiva. Digo, ¿tuviste problemas en estos 3 años y 8 meses? Sí, demasiados. ¿Nos podés contar un poco? Pues lo que quieras. Sí, en lo personal, no podía salir a bañarme porque, bueno, no podía salir a bañarme en toallas por una cuestión de que, bueno, otras parejas te miraran. No, tampoco es que podía como mirar así, ¿no? Como ir caminando naturalmente, porque de repente está la pregunta, bueno, ¿y a quién mirás? ¿O por qué mirás? ¿O por qué mirás a mi pareja? Tenías que mirar para y abajo. a cosas así como... ¿Cómo? Tenías que caminar mirando para abajo. Claro. Y la realidad es que eso me costó muchísimo. En realidad me lastimaba mucho el ego, porque sí, es una realidad. Tenía que agachar mucho la cabeza. Aldana, hay mucha gente a la cual le molesta ver que vos utilizás tus redes sociales, que las empezaste utilizando en la cárcel y que las usás ahora que estás en prisión domiciliaria. Vos sabés que en la sociedad hay mucha discusión sobre si los presos tienen que tener celular, si tienen que tener acceso a redes sociales, si tienen que publicar sus vivencias. ¿Cuál es tu postura sobre todo esto? Obviamente vemos que vos utilizás el teléfono, pero digo, ¿qué le respondes a la gente que dice, cómo puede ser que esta delincuente esté haciendo videos desde la cárcel? La realidad es que no sé si encontraron muchos videos míos haciendo en la cárcel, porque yo TikTok lo empecé a usar justamente por mi hija. Tengo una hija ya de 10 años, quien estando adentro de la cárcel, ella iba a visitarme y me decía, mamá, o sea, nosotros teníamos la visita dentro del pabellón. Entonces ella, no sé, quería jugar y me decía, mamá, hagamos este tren o hagamos este video, y lo empezó a utilizar como por ella, ¿no? A este medio. Porque yo la realidad es que dentro de la cárcel trataba de exponerme lo menos posible, justamente porque a ver, yo no es que simplemente tengo vínculos delictivos, no, o sea, incluso como esa parte de mí he tratado de tacharla de mi vida y no tengo más vínculos con estas personas. Ahora, en cuanto al uso de celular o no, la realidad es que es legal acá en Mendoza. Sin embargo, yo te puedo decir que en un pabellón de 50 personas, éramos 6 personas las que teníamos celulares, porque no todas las personas tenían celulares. Y sí había un cuidado porque yo sé que el miedo en cuanto a que tengan celulares o no, es las estafas telefónicas. Claro, cometer delitos. Sí, seguir cometiendo delitos desde la cárcel. Entonces, la realidad es que nosotras, de un pabellón de 50 personas, 45 personas, 6 personas teníamos celulares, y sí eran muy controlados a nosotras. Una vez cada 15 días nos agarraban el celular, se lo llevaban y nos devolvían a las 5 horas. ¿Comercializás tus redes? ¿Hay algún canje? Justamente por esto es que, bueno, empecé como a exponer, porque la realidad es que sí, TikTok, o sea, la plataforma te está permitiendo monetizar. Perdón, ya sé que tenemos que hablar, pero ¿de qué vive Aldana? Soy pastelera, peluquera, bueno, el papá de mis hijas arregla celulares y yo lo que hago es comprar celulares justamente por redes y revenderlos. O sea, los arreglamos y los revendemos.
Se entiende, no, se entiende el punto de Javi de si recaudabas con TikTok y esto te ayudaba a sostenerte. Ah, bien, pensé que lo vinculaba aparte. No, todo, pero digo, sí, justamente. Estás recaudando también con el TikTok. Bueno, con la red, sí. Eso era lo que queríamos saber. Aldana, te agradecemos, seguramente nos volveremos a comunicar con vos. Queríamos exponer tu caso porque se está hablando mucho de vos, de tus videos, de lo que estás haciendo. Así que te agradecemos este tiempo en Código de Noticias. Muchas gracias. Gracias.